Yo llegué al Juan Ramón tarde. Venía de otro colegio que también fue una gran innovación, que hoy en día ustedes pueden no verlo así, pero fue una hermosísima innovación. Es más, es la primera escuela activa de toda América Latina, fundada en 1914, don Agustín Nieto Caballero, el Gimnasio Moderno. Yo llego al Juan Ramón muy tarde, en el 74, solo a ser el año 11. Sí. Pero muy rápidamente me encariño, compenetro, comienzo a interactuar con estudiantes, profes, y a lo largo de mi vida seguí hablando con los fundadores del Juan Ramón, interactuando con los profes, con egresados. Por lo tanto, mi paso por el Juan Ramón es un momento muy importante. El Moderno era una institución masculina. Hoy estamos en una pelea que da un poco de pena porque es una pelea como unos 70 años atrás para convertirlo en mixto, y antier estaba en una reunión donde hay padres que se oponen, o sea, da un poco de pena, pero a pesar de eso, que son elementos muy conservadores, uno los puede entender en Afganistán, en Turquía, pero no en América Latina, y mucho menos en una escuela activa, el Moderno tenía elementos muy interesantes. Era un colegio de escuela activa, y eso sí marca talleres, excursiones, libertad de cátedra, debate político permanente. Pero la llegada al Juan Ramón abre más el espectro. El Juan Ramón de los años 70, y confío mucho que el actual, pero ustedes pueden hablar del actual, yo no, pero el Juan Ramón de los años 70, y eso le pasa a todas las innovaciones, tienen que durar mucho tiempo gestando las ideas, 20, 30 años. Yo siento en el Merani que todavía estamos gestando y llevamos ya 35. Entonces, y era otra época histórica, era una época de jóvenes que creíamos que podíamos transformar el mundo, de jóvenes llenos de esperanza, llenos, muy desencantados con la sociedad. En el Juan Ramón yo vi, por ejemplo, a muchos líderes políticos que salían de las dictaduras que estaban llegando en el cono sur. Muchos chilenos, muchos uruguayos, argentinos. América Latina vivió un periodo tristísimo, tristísimo, con Pinochet, con Videla, y con una represión muy grande en el sur. Y en el Juan Ramón les abrieron las puertas a profes, a expositores. Yo recuerdo organizar en el Juan Ramón, por ejemplo, debates sobre las distintas posibilidades de transformación política en Colombia, invitando a líderes nacionales de distintos movimientos políticos, suspendiendo clase. Ojalá lo hagan todavía, y si no lo hacen tienen que pelear para que lo hagan, porque hay que parar las clases en miles de momentos. En ese momento fue para debatir qué había pasado en Chile, el gobierno que había llegado al poder y destruyen todo eso con el apoyo norteamericano, con una dictadura muy cruenta, la de Pinochet. En Uruguay, un movimiento guerrillero muy original, el más original de toda América Latina, con uno tal vez
uno de los pensadores más grandes de los últimos 50 años en el mundo. Pepe Mujica, un sabio. Entonces toda esta gente llegó y eso muestra el espíritu del Juan Ramón. Era un colegio profundamente abierto, liberal. La educación estaba en manos conservadoras en Colombia. Sí. El Juan Ramón sí representaba una opción muy contraria al autoritarismo. En ese momento los colegios eran muy autoritarios todos. Por poner ejemplos, si una mujer quedaba embarazada, era expulsada del colegio, violando derechos humanos mínimos, incluso violando después la Constitución colombiana. Si un joven tenía el pelo verde, a mí me hubieran echado, por ejemplo, por el pelo blanco. O sea, no permitían lo que la Constitución después va a llamar el libre desarrollo de la personalidad. Aún un colegio tan liberal como el Moderno tenía pisos de autoritarismo en algunos temas, por ejemplo, en el pelo. Uno no podía, el pelo, a mí me suspendieron del colegio del Moderno porque descubrieron que mi pelo era más largo de lo que parecía, pero que me lo escondía, y cuando se dieron cuenta expulsado, aún un colegio tan liberal como el Moderno. Y el problema cuando un colegio hace eso es mucho más grave de lo que uno cree, porque entonces el colegio empieza a girar en torno a las pendejadas, al problema del pelo, de que si tapa la oreja o no, a las medias, a las uñas de las niñas, al colorete, y trastoca el sentido de la escuela por completo. El papel de la educación en esencia es el contrario, en esencia es la libertad, es que cada uno encuentre su proyecto, pero esos modelos autoritarios lo que hacen es la antítesis, y es homogeneizar, y es que todo el mundo tiene que acatar, y es priorizar la norma. Entonces, para mí, la llegada de Juan Ramón fue muy interesante, me abrió el espíritu más. Yo era muy rebelde, aspiro a seguirlo siendo, no sé, pero esa es la otra característica de los jóvenes, por definición. Hay que ser rebelde en la juventud. Y el Juan Ramón entendía muy bien eso, canalizaba muy bien eso. Era un espíritu muy libertario, muy abierto, muy participativo. Por ejemplo, esos debates los organizábamos los jóvenes. Eso hace parte de un principio de la escuela activa, de que el estudiante tiene que tener un rol activo, participativo, deliberante, constructor. Y eso es muy importante en la juventud, muy importante. Yo le debo muchas cosas al Juan Ramón. El espíritu, la rebeldía, la voluntad para transformar la sociedad, el compromiso político, pedagógico. Yo creo que el Juan Ramón me ayudó a moldearlo. Mis diálogos permanentes con Marta, con Manuel, me ayudaron a pensar la escuela. Yo recuerdo una pregunta que me hizo, no en el Juan Ramón, sino anterior, pero yo estoy ligando porque yo llego en 11. El vicerrector del Moderno me hace esta pregunta. Usted es muy rebelde, me dice. Dígame una idea para cambiar el colegio. Y yo le dije, muchísimas, pero no una, muchas. Me dijo, no, dígame una. Yo dije, claro, no debería un colegio tener tanto peso la calificación. Habría que repensar el sistema de evaluación.
Y él me dijo, eso no se puede. Cuando seas grande, tú te vas a dar cuenta que eso no se puede, que la calificación es necesaria. Cuando llegué al Juan Ramón, me fui convenciendo de que sí se podía. Y ahora que creo que ya soy grande, sí se puede. Hay múltiples materias aquí sin calificación. Eliminé las calificaciones y organicé otro sistema, que yo lo llamo un sistema por niveles, que me inspiré en un pedagogo, Lev Vygotsky, de que uno debe trabajar un poco adelante de lo que puede el estudiante, no lo que puede. Si un estudiante salta 1,20 m, no la debemos poner a saltar 1,20 m, sino 1,40 m. Si la ponemos a saltar 2 metros, tampoco. Que la escuela debe estar adelante. Es más, ese es el papel de la escuela, jalonar el desarrollo. Eso me lo preguntó el vicerrector del Moderno, lo vi en el Juan Ramón y lo construí en el Instituto Alberto Merán. Y los 3 colegios tienen vasos comunicantes. Los 3 creemos en que el papel de la educación es la autonomía, es la libertad, es que cada uno construya su proyecto. Y yo en el Juan Ramón lo construí. Y en el Juan Ramón decidí que mi proyecto era la transformación social. Y entendí que esa transformación, curiosamente, no se hace por vías políticas, sino por la educación. La mejor manera de cambiar una sociedad, es más, no la mejor, la única, es vía la escuela. Sí, yo creo que el Juan Ramón cumple a cabalidad la tesis de Emmanuel Kant. Kant dice, vea, en la escuela uno llega siendo un menor de edad y debería salir como un mayor de edad. Debería. Y eso no se cumple en casi ningún lado. Todos tienen 18, sí, pero es que ese no es el problema. El problema es tener una postura ante la vida, una postura crítica, independiente. Eso es la autonomía cognitiva de las ideas y la autonomía moral. En el Juan Ramón yo siento que consolidé la intuición que tenía de proyecto de vida. Es más, recuerdo, por ejemplo, la entrevista que me hizo Manuel Binet. Yo creo no haber contado nunca esta anécdota. Voy con otro compañero del Moderno, que nos vamos para el Juan Ramón. Él es un periodista, él sí es un periodista, yo no, pero él es un periodista muy reconocido, Jorge Enrique Botero, un gran amigo de toda la vida. Y llegamos al apartamento de Manuel. Ya era extraño, como así que en el apartamento. Sí, la entrevista fue en el apartamento. Ni idea por qué, porque obviamente fue hace un buen tiempito. Y recuerdo una pregunta, 2 preguntas, una ligada con la otra. ¿Ustedes qué van a estudiar? Y ambos dijimos lo mismo: sociología. Y recuerdo que Manuel nos hizo una pregunta muy difícil para un joven que quiere entrar a un colegio. ¿Ustedes van a tirar piedra en la Universidad Nacional? Y es difícil porque yo estoy aspirando a ingresar a ese colegio. Y yo recuerdo que yo le dije, no, realmente me pareció un poco absurdo que un estudiante
se enfrente a piedra con un policía. Yo no entiendo eso, que va a cambiar la sociedad. Pero sí hay que criticar muchísimo al sistema y hay que enfrentarse de múltiples maneras, pero piedra me parece muy mal sistema. Sería con armas, ojalá ideológicas, que uno pueda con ideas transformar. De alguna manera, el Juan Ramón me orientó en esa ruta. Tener unos profes de muy alto nivel en historia de Colombia. Recuerdo muchos profes. Un profe que después va a ser muy importante y muy famoso, Jaime Carrasquilla, por ejemplo. Carlos Vicente de Rú. Ambos, menciono esos dos que son hombres públicos posteriormente, con unos estudios sobre Colombia, una caracterización periodo por periodo, pues lo marca uno a lo largo de la vida, le da raíces, conocer la historia, ¿no? Jaime también, a los que queríamos, nos ponía a hacer teatro. Yo creo que todo joven en su vida debe hacer teatro, todo, y ojalá varios años. Y uno de los motivos por los que yo salí del Moderno es porque había escrito una obra muy polémica y la habíamos presentado en el, ¿cómo se llama esto?, en el seminario religioso, y fue un escándalo con padres, y llegaron a un colegio donde me invitaban a hacer teatro, pues allá éramos nosotros solos los que escribíamos la obra. Claro, hablábamos de todos los temas y todos eran polémicos. El Juan Ramón me orientó, me canalizó, me ratificó la idea de sociología como carrera, pero era curioso. Sí, me mostró que el estudio de la sociedad era una condición para uno transformarla. Lo que pasa es que después me desencanté de la sociología en la Universidad Nacional. Eso es otra cosa. Y me armé mi propio programa. Y me senté, y todos los días me sentaba a clases con grandes autores en la historia humana, y tenía clases de 7 de la mañana a 6 de la tarde, solo, sentado, leyendo. Yo duré un mes en la universidad, me aburrí y decidí hacerme mi programa personal. Por ejemplo, estudiaba El Capital de 7 a 8:30, después estudiaba la Revolución Rusa de 8:30 a 10 de la mañana, leyendo. Y en el Juan Ramón encontré algo que sí ha sido muy constante en mi vida, es que si uno quiere transformar la escuela, tiene que centrar la educación en uno de los puntos, en la lectura. O sea, un joven que no lea es un joven que no puede entender el mundo, no puede interactuar. De alguna manera, yo estaba siendo alumno de Marx, de Trotsky, de Keynes, por ejemplo, porque la lectura es un diálogo con ellos. Entonces, yo creo que eso lo entendió el Juan Ramón. Los libros que yo leí de joven en el Juan Ramón marcaron mi vida. Grandes textos de los años 70, claro, por mi énfasis más social, más político, recuerdo más esos que los textos más literarios. Los bienes terrenales del hombre, wow, eso marcó mi vida. Es un texto que se volvió texto en muchos lados, entre otros acá. Entonces, la lectura.
la autonomía y la lectura. Y si uno mira, de alguna manera, ahí hay dos grandes elementos del Juan Ramón y dos grandes elementos de cualquier proyecto pedagógico de vanguardia en el mundo. Hay que fortalecer la autonomía y hay que llegar a un nivel muy alto en la lectura reflexiva, analítica, contextual, crítica. Entonces yo diría que el Juan Ramón no fue tan importante, mira lo que ahora voy a matizar, en la universidad, sino en la vida. Porque a la universidad entré y me salí. Me aburrí, me pareció malísimo los programas, y me aburrí. Después ya me canalicé en otras carreras y me gustó mucho y trabajé muy interesante, economía en la universidad. Pero si a uno el colegio le da autonomía y lectura, lo prepara no para la universidad, sino para la vida. Eso es 1000 veces más importante. Mostrando que lo que hacen la mayoría no tiene mucho sentido y no tiene mucho impacto, transformando las maneras de pensar la escuela, transformando los propósitos, los contenidos, los currículos, las didácticas, los sistemas de evaluación. Yo creo que Juan Ramón tiene una postura ante la escuela, una práctica, una historia que enriquecería muchísimo al país. Pero ahí sí soy muy crítico, muy crítico. Pero ha impactado menos de lo que debería. Muy crítico, no un poquito, pero ha salido muy poco de su burbuja, muy poquito, muy poquito. Mira, yo llevo 40 años, un poco más, ¿no? Pero 40 yendo de un lado al otro, en todos los rincones de América Latina. Y siento que me falta. Y tengo ahorita, por ejemplo, 45 colegios de Bogotá públicos. Y siento que es muy poquito. Y trabajé el año pasado con todos los maestros, 5.000 maestros del Magdalena. Y siento que es muy poquito. Entonces, la historia de Juan Ramón, innovando, creando talleres, es una historia riquísima, es una historia condensada en la cabeza, pero, y segunda crítica, muy poco escrita, muy poco. Yo llevo 17 libros, y es muy poco para uno contar cómo transformar unos 600 artículos, tal vez más, digo 600 los que recuerdo ahorita de mi última época en medios, en prensa, y es muy poco. El Juan Ramón tendría que escribir, tendría que llenar de videos la nube, tendría que armar debates nacionales. Y te pongo un ejemplo. Cuando yo conocí el proyecto Serpi lo paga, yo dije, no, esto es indignante. Esto no tiene sentido. ¿Cómo puede ser posible que un ministerio dedique casi toda su plata a 10.000 estudiantes de un país que tiene 10 millones de estudiantes? ¿Esto qué le pasó al país? Y no, yo veía publicitado Serpi lo paga y todos empezaron, ay, qué belleza el programa, la hija de la empleada va a aspirar a Serpi lo paga, y bueno, y se gastaron toda la plata del mundo en una gran publicidad. Y yo dije,
No, ese programa hay que denunciarlo, pero denunciarlo muy duro. Y yo saqué una columna en semana. Bueno, fue un escándalo, pero de talla mayor. Y vinieron respuestas de los rectores, porque yo encontré cosas tan tristes como esta. En la Universidad Nacional, no, cambio, en la Universidad de los Andes, a un muchacho, para que él estudiara, le pagaban a la universidad 26 millones de pesos por un semestre de medicina. Y yo era asesor de la Universidad del Magdalena. Y en la Universidad del Magdalena le pagaban 1.900.000 por la misma carrera. Yo decía, no, pero esto es inaudito. ¿Cómo puede el Estado, pagarle 15 veces más a una universidad privada? Y los Andes no ponían un solo peso para ese programa. Entonces, es curioso, un escrito puede movilizar miles de cosas. Yo terminé marchando en todas las universidades, en 30 universidades públicas, y los estudiantes en gratitud me hicieron murales, y íbamos a inaugurar el mural con una conferencia en un auditorio para 500, ya había 3.000 personas, y eso, una palabra escrita, tiene un poder inimaginable, pero inimaginable. Y se cayó el programa. Y los jóvenes derrotaron el programa. Entonces, cuando el Juan Ramón no escribe su historia, sus propuestas, las ideas de Marta, de Manuel, se quedan restringidos a un grupo muy pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué? Esas ideas tendrían que ser conocidas en toda América Latina. ¿Cómo cambiamos la evaluación? Pues mira esta experiencia. ¿Cómo podemos enseñar historia? Pues mira esta experiencia. El trabajo artístico, los coros del Juan Ramón, no, pues son una hermosura. Pero no pueden quedarse solo para los estudiantes de Juan Ramón. Entonces, es curioso, porque esto yo se lo debo al Juan Ramón también, mi compromiso político, pero también me enseñaron a leer más críticamente, y por eso puedo decir con afecto, con un enorme cariño, que no están asumiendo la responsabilidad por la educación nacional, sino siguen muy enconchados en el colegio. Y eso no es justo, porque el Juan Ramón tiene mucha historia, muchas ideas validadas. No son teoría, son teoría, vuelta a práctica y vuelta a teoría, son lo que llamó Alberto Merán praxis. Es una idea convertida en acción. ¿Cómo llega a otros lados? Con videos. Yo llevo, no sé, 500 videos, 1000 videos, 2000 más seguramente. Con videos. Con columnas, con libros, con artículos. Les confieso, no lo voy a encontrar porque no lo tenía previsto, pero uno de los libros que más quiero es escrito, oigan bien, por mis estudiantes de grado 11. Son 10 investigaciones publicadas. El único que no es mayor de edad de ese libro soy yo. Se nota, todos los demás son menores de edad, pero son mayores de edad en el sentido kantiano. Son individuos, hoy ya todos egresados, ¿no? Pero en el momento que lo escribieron, era su tesis.
Nosotros el último año está dedicado a la escritura. Y para mí ha sido muy bonito publicarle a los estudiantes. Ahí sí hay un compromiso muy alto con la escritura, de profes, de estudiantes, de fundadores, de los nietos de los fundadores, de los hijos de los fundadores. Claro, toda la comunidad debe escribir más, porque las palabras se las lleva el viento, pero los videos no, vuelan. A mí me invitan a miles de lados, yo digo no puedo, pero allá va mi artículo. Yo puedo llegar vía video o artículo, pero ¿cómo recorre uno más todo el país? No puedo. Los que he enfatizado, el de la libertad, un joven del Juan Ramón, y lo veo en ustedes, se siente libre de preguntar, de decir, de postular, esta es mi palabra. La autonomía, la capacidad de uno tener ideas propias, el trabajo en equipo. Yo tengo en 10 días encuentro con mis compañeros de colegio. No vamos a trabajar, eso sí, pero vamos a hablar de la vida, a encontrarnos. Eso permanece. Las amistades que uno construye en esas edades son decisivas a lo largo de la vida. El Juan Ramón lo ayuda a construir muchísimo. Puede haber cambiado, pero el compromiso político que nosotros vimos fue muy alto, de profesores, fundadores, muy alto, y eso impregnó en la columna que yo le dedico a Marta. Yo destaco mucho eso, de que asumir postura política ante la vida, yo lo vi en los fundadores. O sea, los fundadores estaban comprometidos políticamente con una ideal de sociedad, con transformarla, y eso marca de por vida, ¿no? Yo siento que mi generación tiene muy altos niveles de compromiso político, no un poquito, muy altos. Todos los debates de las elecciones, todo, siguen hoy presentes, y contrario a muchos chats, en el chat que yo estoy del Juan Ramón, se dan los debates y discutimos políticamente. Entonces, el compromiso político es una herencia, y tal vez la pasión por la música. Desde que estuve, sí veía un colegio con un énfasis artístico muy alto, ¿no? Teatro, música, más que plástica, pero teatro y música eran muy fuertes. También manualidades, mucho. Hacer telares, por ejemplo, y eso sí es raro en los colegios. Yo heredé la pasión por la música, uno de los hobbies de mi vida. Además, el sábado yo me encuentro con mis amigos, no a oír, a ver música, a pantallas, videos musicales. Eso se lo debo a Juan Ramón. Yo le debo, obvio, muchas cosas. Mi pasión por la vida, digámoslo, la idea de que uno debe hacer las cosas de manera intensa. Uno no sabe cuándo muere, cuándo se va, cuándo se rompe una amistad. Entonces, mientras esté, hay que cuidarla y hay que vivirla intensamente. Yo eso lo aprendí
Juan Ramón. No aprendí, por ejemplo, del deporte, no. Ahí bajo el nivel. No, ojalá hoy no. Pero en esa época yo llegaba y, bueno, yo sobresalía a nivel deportivo. El grupo practicaba muy poquito deporte en esa época, no sé hoy. No, ahora es mucho más frecuente. Sí, pues, al que le gusta. Claro, por una razón. Porque el modelo ideal de escuela era el Renacimiento. La cabeza, el corazón y los músculos. Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, ciencia, arte, deporte. Entonces, la educación tiene que ser muy integral. El Juan Ramón fue una escuela, y digo fue porque es de la que estoy hablando, muy integral, con la debilidad en el deporte, pero con la fortaleza en las artes. Eso la hacía en general más integral que la mayoría. Las artes han sido en la mayoría de colegios lo que se llama costuras. No sé si usan el término, pero algo de muy poca importancia, de una horita para música. Y 10 para matemática, como si la matemática fuera más importante. Y no, realmente no. Lo ideal en la educación es que uno pueda explorar distintas opciones para encontrar su propio proyecto, y puede estar en el arte. En la columna que les menciono cuento una infidencia de Manuel, porque Manuel, yo hablé con él después varias veces en mi vida y le hice esta pregunta: ¿usted qué tan realizado se siente con el Juan Ramón? Y para sorpresa mía me dijo que poco. Y yo comento en la columna que todos los innovadores son inconformes, siempre. Pero me dio un argumento que me hizo pensar mucho. Y él me dijo: yo soy un científico. Manuel era físico, apasionado por varios campos, ¿no? Armábamos grupos de estudios sobre lingüística. Entraba a las clases, por lo general, a reflexiones filosóficas o científicas. Y él me decía: pero los egresados del Juan Ramón no son científicos. Esa es mi frustración. Los egresados del Juan Ramón son más dominantemente artistas. Y yo lo entiendo. Para poner en otro rector con el que hablaba, del Colegio San Carlos, me decía algo parecido. Él me decía: cuando yo llegué a Colombia pusimos un letrero, se crea colegio católico y bilingüe. Y me dijo: no, nos llegaron un montón de solicitudes. Entonces yo concluí, me decía el padre, ¿cómo es de creyente este pueblo al que estoy llegando? Con el paso de los días me di cuenta que eso no les interesaba ni el 5, sino que era bilingüe. Pero como el letrero decía ambas cosas, y él también me decía: yo también me siento un poco frustrado porque no ha salido ni un sacerdote. Y hay que entender a los fundadores, digamos, ¿no? Su ideal. Yo tengo la ventaja de que muchos son pedagogos, muchos, no un poquito, muchos. Pero con el tiempo uno aprende que uno tiene que ser muy respetuoso del ideal de cada uno. Y que alguien puede escoger el comercio y otro la bicicleta, y que eso sí esa es la escuela que cada uno escoge. Con Marta, yo podría decir, claro, ella es la rectora,
y un joven siempre tiene algo de tensión con el rector, porque el rector mal que bien pone el orden, establece la sanción. El recuerdo más bonito que yo tengo de ella es cuando ella invitaba a la lectura literaria, nos recomendaba libros. El que conté hace un rato, que es muy impactante, y es cuando ella me dice lo que hoy yo les digo a los hijos, a los nietos, a los maestros, a los estudiantes, que uno no puede quedarse solo en el colegio. Los debates políticos que hacíamos era porque Marta llegaba a un salón y nos invitaba a hacerlo y nos movía para que lo hiciéramos. O porque si nosotros lo pensábamos íbamos donde ella y ella nos respaldaba. O sea, uno sentía en ella eso. De Manuel, su pasión por el violín, por las artes y por la ciencia. Sus reflexiones pedagógicas, yo recuerdo a Manuel reflexionando sobre cómo aprendía uno el lenguaje, cómo aprendía uno los números y la matemática, llevando la idea de las regletas para que haya referentes concretos en un concepto tan abstracto y tan complejo como el de número o el de proporción. Con él hablé mucho de pedagogía, y también ya les he mencionado profes que me marcaron mucho, como Jaime Carrasquilla, con quien discutí mucho. La discusión es esencial en la construcción de ideas. El unanimismo es un desastre para la libertad del pensamiento. Entonces ese espíritu implicaba discusión, ¿no? Contraposición, valoración, mejor, peor, más, este otro libro, le rebato su argumento. Con Jaime Carrasquilla yo discutí mucho, con Francisco Cajiao yo discutí y sigo discutiendo mucho, ahora más. Por ejemplo, tener un profe como el que yo tuve en grado 11, bien loco. Uno necesita algunos profes locos, no todos, pero sí algunos. Por ejemplo, este profe nos llevaba al cementerio y nos decía algo que me marcó toda la vida. Él nos decía, vea, no a todos les sirve, pero a mí sí, yo soy bastante racional, y el ejercicio que él nos hacía era muy bueno. Escriba sin levantar la mano. Y entonces sigue la palabra y salen figuras interesantes. Para quienes somos muy racionales y bloqueamos mucho, nos abría el camino. Y el cementerio era un lugar un poco propicio para eso. Y como el colegio quedaba en la 180 con séptima, 188 por ahí, con séptima, el cementerio era muy fácil. De Marta recuerdo una anécdota de un diálogo que yo tuve que es impactante si uno lo mira con cuidado. Ella me dijo, Julián, imagínate que hay un profe que me pide que le baje el salario. Y decía, no puede ser, me ruega que le baje el salario. Y yo le decía, ¿y qué argumento te da? Que está tomando mucho trago. Y entonces si le bajo el salario, pues se controla un poco más.
recuerdo un profe de francés y recuerdo una clase con ese profe que se llamó Jimi Hendrix. En ese momento decir Jimi Hendrix para nosotros, digamos, era lo máximo, el mayor músico en el momento, el mayor guitarrista. Hay unos que lo consideran de la historia. Y la mayonesa. Ese profe entendía unas ideas pedagógicas claves, y es que un punto clave en la educación es la contextualización. Él quería que aprendiéramos francés, pero él entendía que si nos hablaba de Jimi Hendrix era más probable que avanzáramos en francés, y tenía toda la razón, toda. Uy, esos son, fíjate que no solo Manuel, Marta, Francisco, Cajiao, sino a uno lo marcan los profes, los compañeros. O sea, un colegio es todo eso. Hay unos estudios en América Latina que hace la UNESCO, y he encontrado una cosa muy linda. Lo que determina la calidad de un colegio no es que tengan computadores, no es que haya ladrillo. La variable clave, y dos que el Juan Ramón cumplía muy bien, y tengo que reiterar que digo cumplía porque hablo del que viví. El clima, cómo es la comunidad, qué tan seguro tú te sientes al preguntar en clase, cuál es la confianza que tiene el profe con el rector, clima de la institución. ¿Se siente uno seguro en el colegio o no? ¿Se siente uno querido en el colegio o no? El último día, nosotros, esto que no quede grabado, tomamos a los profes y los alzamos y los metimos en agua como despedida, digamos, los lavamos. No es que sea bueno o malo eso, pero es una expresión de confianza, de cordialidad, de tranquilidad. Eso lo hace uno con un amigo, no lo hace uno con el rector. Allá a los profes los metimos en agua, no es para que lo hagan, ¿no? Pero por favor, es una manera de hablar del clima. Esa es la variable más importante de la calidad. Y la segunda, esta explica más que todas las demás variables sumadas en América Latina. La segunda es el liderazgo pedagógico. Y el Juan Ramón era el colegio donde los rectores, porque había varios, más liderazgo pedagógico tenían. En general, en los colegios uno no conocía al rector, no hablaba con el rector, y donde el rector era un trauma, usted algo más. Si yo le dijera a un joven, le dice a la mamá, mami, que tienes que ir donde el rector, inmediato la mamá pregunta, ¿qué hiciste? Entonces, el liderazgo que ellos tenían era marcadísimo. Ellos eran profes. Teníamos grupos de estudio. Yo tuve grupo de estudio con Marta y con Manuel cuando yo tenía 17 años. Y yo participé de ese grupo. Fue un grupo que duró por lo menos 8 meses estudiando las bases de la lingüística. Ese grupo de estudio a mí me marcó de por vida. De múltiples maneras. Uno, en el Medani hay una norma que dice que todo directivo tiene que ser profe. Y tiene que ser profe, porque si el rector es profe,
se relaciona distinto con los estudiantes dicen, hola, pero chévere, no véalo, hablan, y la educación es eso, es comunicación. Entonces yo aprendí eso de Manuel y Marta, y me llevaron, por ejemplo, a preguntas sobre cómo debe aprender un muchacho la lectura. Y uno de los éxitos del Merani es ese. A nosotros pues, nos ha ido muy bien en lectura, digamos, nos va muy bien. Y eso es lo que estamos llevando a miles de escuelas. Entonces, son muchas las anécdotas con rectores, profes.